Bienvenidos a este video especial sobre los apóstoles del cristianismo. Y hoy exploraremos las vidas, los sacrificios y el legado de los 12 apóstoles, figuras fundamentales en la historia del cristianismo. Pedro. Simón Pedro, cuyo nombre original era Simón Bar-Joná, es uno de los apóstoles más prominentes y cercanos a Jesús. Su historia se desarrolla en el siglo I después de Cristo, en una época en la que el Imperio Romano dominaba gran parte del mundo conocido. La muerte de Simón Pedro es un testimonio de su profundo compromiso con su fe. Según la tradición cristiana, Pedro fue condenado a muerte durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón en Roma. Sin embargo, lo que hace que su martirio sea particularmente notable es la forma en que murió. Se dice que, por humildad, pidió ser crucificado boca abajo, en contraposición a la crucifixión tradicional. Esta decisión reflejaba su profundo respeto por la enseñanza de Jesús y su deseo de no ser igualado con su maestro. La vida y la muerte de Simón Pedro son testimonio de la firmeza de su fe y su compromiso con el cristianismo. Su martirio, crucificado boca abajo en Roma, es un recordatorio de su humildad y su dedicación a seguir las enseñanzas de Jesús. Su importancia en la iglesia primitiva es innegable, y su legado perdura en la fe cristiana hasta el día de hoy. Andrés. Andrés, cuyo nombre en griego significa valiente o varonil, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Su vida se desarrolló en el primer siglo d.C., en la región de Galilea, cerca del mar de Galilea. Andrés era hermano de Simón Pedro y, al igual que su hermano, era un pescador de profesión. Cuando Jesús lo llamó, Andrés dejó su oficio de pescador para seguir al Maestro y se convirtió en uno de sus discípulos más cercanos. La tradición sostiene que Andrés llevó el mensaje del cristianismo a diferentes partes del mundo, incluyendo Grecia. Su labor misionera en esta tierra lo llevó a Patras, una ciudad importante en la antigua Grecia. Según la tradición cristiana, Andrés enfrentó la persecución por su fe en Patras, y su muerte fue particularmente notable. La leyenda sostiene que Andrés fue crucificado en forma de X. Esta forma de crucifixión se conoce como la Cruz de San Andrés. Esta forma de martirio fue dolorosa y cruel, pero Andrés la aceptó con valentía, ya que no consideró digno morir de la misma manera que su Señor, Jesús. La vida y la muerte de Andrés son un testimonio de su dedicación al cristianismo y su papel en la expansión de la fe en Grecia y más allá. Su crucifixión en forma de X es un símbolo de su valentía y su negativa a renunciar a su fe, incluso ante la persecución. Su legado perdura en la Iglesia de Grecia y en la memoria de todos aquellos que siguen la fe cristiana. Santiago el Mayor. Santiago el Mayor, cuyo nombre en hebreo era Jacob, era uno de los apóstoles más destacados y cercanos a Jesús. A menudo se le conoce como el Mayor para distinguirlo de Santiago, hijo de Alfeo, otro de los apóstoles. Santiago y su hermano Juan, también conocidos como los hijos del trueno, eran pescadores en Galilea antes de ser llamados por Jesús. Santiago fue testigo de varios eventos significativos de la vida de Jesús, como la transfiguración y la agonía en el huerto de Getsemaní. Su cercanía con Jesús lo convirtió en uno de los apóstoles más influyentes en la iglesia primitiva. La historia de la muerte de Santiago el Mayor es un testimonio de su valentía y su compromiso con su fe. Según la tradición cristiana, durante el reinado de Herodes Agripa, Santiago se convirtió en un líder de la comunidad cristiana en Jerusalén. Esto atrajo la atención de las autoridades, y Herodes ordenó su arresto. Santiago fue llevado ante un tribunal y, a pesar de las presiones para renunciar a su fe, se mantuvo firme en su creencia en Jesús como el Mesías. Finalmente, fue condenado a muerte por decapitación. Su ejecución se llevó a cabo en Jerusalén, lo que demuestra la persecución temprana de los cristianos en esa ciudad.
La vida y el martirio de Santiago el Mayor son un testimonio de su compromiso inquebrantable con el cristianismo y su valentía en medio de la persecución. Su papel en la iglesia primitiva, tanto como líder como testigo de los eventos relacionados con Jesús, contribuyó significativamente al desarrollo y la propagación del cristianismo en sus primeros días. Su legado perdura en la memoria de los cristianos y en la historia de la iglesia. Juan, también conocido como Juan el Evangelista, era uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Su relación con Jesús se caracterizaba por una profunda amistad y afecto mutuo. Juan es mencionado en los Evangelios como el discípulo amado y tuvo el privilegio de estar presente en momentos significativos de la vida de Jesús. Juan fue testigo de la transfiguración de Jesús, estuvo presente en la última cena y estuvo a los pies de la cruz durante la crucifixión de Jesús. En la cruz, Jesús le encomendó el cuidado de su madre, María. Esta relación cercana con Jesús influyó significativamente en su vida y su legado. Después de la muerte de Jesús y la persecución de los cristianos en Roma, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, en el mar Egeo. Durante su destierro, tuvo una experiencia extraordinaria, recibió revelaciones divinas que más tarde escribiría en el libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. La relación cercana de Juan con Jesús, su destierro a la isla de Patmos y su legado literario en el cristianismo lo convierten en una figura excepcional en la historia de la Iglesia. Su influencia se extiende a través de sus escritos, que siguen siendo una fuente de inspiración y enseñanza para los creyentes en todo el mundo. Juan es un ejemplo de cómo la fe y el testimonio personal pueden tener un impacto duradero en la historia del cristianismo. Felipe, a menudo conocido como Felipe el Apóstol para distinguirlo de Felipe el Diácono, fue uno de los apóstoles elegidos por Jesús para difundir su mensaje por el mundo. Después de la resurrección de Jesús, Felipe desempeñó un papel crucial en la propagación del cristianismo. Uno de los episodios más conocidos de la labor misionera de Felipe se encuentra en el libro de los Hechos, donde él evangelizó en Samaria y realizó milagros que atrajeron la atención de la población. Además, Felipe desempeñó un papel importante en la conversión del eunuco etíope, que se convirtió en uno de los primeros africanos en unirse a la fe cristiana. La tradición cristiana sostiene que Felipe enfrentó la persecución debido a su predicación y fue finalmente martirizado en Hierápolis, una ciudad de la antigua Frigia, en Asia Menor. Se cree que Felipe fue crucificado durante el reinado del emperador Domiciano. La crucifixión era una forma común de martirio en el mundo romano, y muchos apóstoles enfrentaron este destino debido a su compromiso con el cristianismo. La historia de Felipe es un recordatorio del sacrificio que muchos cristianos primitivos hicieron por su fe. La vida y la muerte de Felipe son un testimonio de su dedicación al cristianismo y su labor misionera en los primeros días de la Iglesia. Su valentía al enfrentar la persecución y su contribución a la expansión del cristianismo son un recordatorio de la importancia de la fe y el sacrificio en la historia de la Iglesia. El legado de Felipe vive en el recuerdo de su labor misionera y en la historia del cristianismo primitivo. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue uno de los apóstoles que respondieron al llamado de Jesús para seguirlo. Su historia nos lleva a la región de Anatolia, en lo que hoy es Turquía, y también a Armenia, donde enfrentó un destino particularmente brutal. La tradición cristiana sostiene que Bartolomé fue martirizado en Armenia. El martirio de Bartolomé fue uno de los más crueles de entre los apóstoles. Según la leyenda, Bartolomé fue desollado vivo, es decir, su piel fue arrancada de su cuerpo, y luego fue crucificado. Esta forma de ejecución era un método especialmente cruel de castigo. Su muerte fue una demostración de su firme compromiso con la fe cristiana. A pesar de enfrentar un martirio tan doloroso, Bartolomé se mantuvo leal a su creencia en Jesús hasta el final de sus días.
La vida y la muerte de Bartolomé son un testimonio de su dedicación y valentía en nombre de su fe en Jesús. Su martirio, desollado y crucificado en Armenia, destaca su inquebrantable compromiso con el cristianismo y su disposición a soportar el sufrimiento más extremo en lugar de renunciar a su fe. El legado de Bartolomé vive en la memoria de los cristianos y en la historia de la Iglesia como un ejemplo de devoción y sacrificio. Mateo, también conocido como Leví, era un recaudador de impuestos en la región de Capernaum, en Galilea. Su vida cambió de manera significativa cuando Jesús lo llamó a ser uno de sus discípulos. La conversión de Mateo se relata en el Evangelio de Mateo, donde describe cómo Jesús le dijo, «Sígueme», y él dejó todo para seguir al Maestro. Después de su conversión, Mateo se convirtió en uno de los apóstoles de Jesús y desempeñó un papel importante en la propagación de su mensaje. Su experiencia como recaudador de impuestos le proporcionó una perspectiva única y una habilidad para interactuar con personas de diferentes ámbitos sociales. La tradición sostiene que Mateo fue mártir por su fe, aunque los detalles de su muerte pueden variar según las fuentes. Se dice que fue asesinado, pero las circunstancias exactas no están claras. Lo que es indiscutible es su disposición a enfrentar la persecución y la posibilidad de morir en nombre de Jesús y su mensaje. La vida y la contribución de Mateo al cristianismo son un testimonio de la transformación personal que puede ocurrir a través de la fe en Jesús. Su conversión, su papel como apóstol, su martirio y su obra literaria, el Evangelio de Mateo, son recordatorios de la influencia duradera que un individuo puede tener en la historia del cristianismo a través de su dedicación y compromiso. El legado de Mateo vive en la memoria de los cristianos y en la lectura continua de su Evangelio. Tomás, también conocido como el dudoso Tomás, fue uno de los apóstoles que inicialmente dudó de la resurrección de Jesús. Sin embargo, su escepticismo se convirtió en una profunda fe cuando finalmente vio a Jesús resucitado. Tomás es famoso por su encuentro con Jesús, donde tocó sus heridas y exclamó, «Señor mío y Dios mío». Esta transformación de la duda a la fe es un tema central en la historia de Tomás. Después de la resurrección de Jesús, la tradición sostiene que Tomás emprendió una labor misionera en la India, llevando el mensaje de Cristo a nuevas tierras. Sin embargo, enfrentó persecución y martirio en la ciudad de Milapore, en el sur de la India. Se dice que fue apuñalado hasta la muerte mientras oraba. La vida y el martirio de Tomás, desde su escepticismo inicial hasta su transformación en un creyente apasionado y su trabajo misionero en la India, son un testimonio de la fuerza de la fe y la importancia de la perseverancia. Su legado inspira a los cristianos a abrazar la duda como un camino hacia una fe más profunda y a compartir el mensaje de Jesús en todo el mundo, sin importar los desafíos que puedan surgir. La historia de Tomás es un recordatorio de que incluso los más escépticos pueden convertirse en poderosos mensajeros de la fe. Santiago el Menor. Santiago el Menor, también conocido como Santiago el Justo, es uno de los apóstoles que compartieron su nombre con otro apóstol, Santiago el Mayor. A pesar de ser conocido como el Menor, su relación con Jesús y su contribución a la iglesia primitiva son notables. Santiago el Menor es mencionado en los evangelios como uno de los hermanos de Jesús. Aunque en un principio no creyó en la divinidad de su hermano, después de la resurrección de Jesús, se convirtió en un seguidor ferviente del Mesías. La tradición sostiene que Santiago el Menor enfrentó un martirio en Jerusalén debido a su fe en Jesús. Aunque los detalles precisos pueden variar según las fuentes, la historia generalmente narra que fue apedreado y apuñalado hasta la muerte. Este martirio fue una prueba de su compromiso inquebrantable con el cristianismo y su disposición a sufrir por su fe. La vida y el martirio de Santiago el Menor son testimonios de su dedicación a la fe y su liderazgo en la iglesia primitiva.
Su disposición a sufrir martirio por su creencia en Jesús y su papel en la consolidación de la Iglesia son recordatorios del papel esencial que desempeñaron los apóstoles en la historia del cristianismo. El legado de Santiago el Menor vive en la memoria de los cristianos y en la historia de la Iglesia como un ejemplo de fe y liderazgo. Tadeo, también llamado Lebeo o Judas, fue uno de los apóstoles elegidos por Jesús para difundir su mensaje por el mundo. A menudo se le distingue de Judas Iscariote, el traidor de Jesús, para evitar confusiones. Tadeo fue uno de los 12 apóstoles que siguieron a Jesús y testigo de sus enseñanzas y milagros. Después de la resurrección de Jesús, se embarcó en una labor misionera para llevar el Evangelio a diferentes regiones. Aunque la historia de su labor misionera es menos detallada en comparación con otros apóstoles, se le acredita haber predicado en lugares como Armenia y Mesopotamia. La tradición sostiene que Tadeo enfrentó la persecución y el martirio en la ciudad de Edesa, que se encuentra en lo que hoy es el sureste de Turquía. Según la historia, Tadeo fue crucificado en Edesa, aunque no de la misma manera que la crucifixión tradicional de Jesús en una cruz. Aunque la historia de Tadeo es menos conocida en comparación con algunos de los otros apóstoles, su labor misionera y su martirio en Edesa resaltan su compromiso con la fe y su disposición a dar su vida por el Evangelio. Su legado vive en la memoria de los cristianos y en la historia de la Iglesia como un ejemplo de valentía y devoción a Cristo. Simón el Celote. Simón el Celote, a veces llamado Simón el Cananeo, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Su nombre el Celote podría hacer referencia a su posible afiliación al movimiento Celote, un grupo político judío que buscaba la liberación de Judea del dominio romano. Aunque su relación con este movimiento es incierta, su elección como apóstol muestra la diversidad de trasfondos entre los seguidores de Jesús. Simón fue testigo de los milagros, enseñanzas y eventos importantes en la vida de Jesús. Su elección como apóstol demuestra que Jesús llamó a individuos de diferentes orígenes para unirse a su movimiento. La información sobre el martirio de Simón el Celote es limitada y los detalles precisos son inciertos. Sin embargo, se cree que enfrentó persecución debido a su fe. Su disposición a sufrir por su compromiso con el cristianismo es un testimonio de su dedicación a Jesús y su mensaje. La vida de Simón el Celote es un ejemplo de la diversidad de experiencias entre los seguidores de Jesús y su compromiso con el cristianismo. A pesar de los detalles inciertos sobre su martirio, su elección como apóstol y su dedicación a la fe son recordatorios de la importancia de los apóstoles en el desarrollo de la Iglesia primitiva y la propagación del mensaje de Jesús en todo el mundo. Su legado vive en la memoria de los cristianos y en la historia de la Iglesia como un testimonio de la diversidad y el compromiso en el cristianismo primitivo. Judas Iscariote. Judas Iscariote fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús para ser uno de sus discípulos más cercanos. Sin embargo, Judas es conocido por traicionar a Jesús al entregarlo a las autoridades religiosas para su arresto. La traición se llevó a cabo con un beso en el Monte de los Olivos, lo que permitió a las autoridades identificar a Jesús en la oscuridad. El motivo exacto de la traición de Judas sigue siendo objeto de debate, pero se ha sugerido que pudo haber sido influenciado por razones políticas, desilusión o problemas personales. La traición de Judas es un tema fundamental en la narrativa de la pasión de Jesús y su posterior crucifixión. La historia de Judas toma un giro trágico después de su traición a Jesús. Según los evangelios, después de la crucifixión de Jesús, Judas sintió remordimiento por su acción. En su aflicción, devolvió las 30 piezas de plata que había recibido a los sumos sacerdotes y a los ancianos, admitiendo su culpa. Luego, se retiró y se ahorcó. La narración de su suicidio por ahorcamiento refleja la profunda angustia que Judas sintió por su traición. Su historia se convierte en un recordatorio de las consecuencias trágicas de sus acciones. En este video,
hemos explorado las vidas y las muertes de los 12 apóstoles, figuras fundamentales en la historia del cristianismo primitivo. A pesar de las diferencias en sus trasfondos, experiencias y destinos, todos compartieron un compromiso inquebrantable con la fe en Jesucristo y desempeñaron un papel esencial en la propagación del mensaje de Jesús en todo el mundo. Pedro, Andrés, Santiago el Mayor, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el Menor, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote enfrentaron persecución, martirio y sufrimiento en nombre de su fe. Sus muertes varían en detalles, pero todos compartieron el sacrificio por su convicción en Jesús y su mensaje. El legado de estos apóstoles perdura en la memoria de los cristianos y en la historia de la Iglesia. Sus vidas son ejemplos de valentía, devoción y compromiso en la tradición cristiana. A través de su labor misionera, su escritura, su liderazgo y, en algunos casos, incluso su martirio, contribuyeron al crecimiento y la expansión del cristianismo en sus primeros días y dejaron una huella indeleble en la historia religiosa. Es importante recordar que el sacrificio de los apóstoles no solo es un testimonio de su fe, sino también un recordatorio de la importancia de la perseverancia y la dedicación en la vida de un creyente. Su legado inspira a las generaciones futuras a seguir sus pasos, a vivir la fe con valentía y a compartir el mensaje de amor, redención y esperanza que Jesús proclamó. En última instancia, los apóstoles desempeñaron un papel vital en la historia del cristianismo y su sacrificio continúa impactando la fe de millones de personas en todo el mundo. Su ejemplo nos recuerda que la fe puede superar la adversidad y que, a través de la devoción y el sacrificio, el mensaje de Jesús puede seguir siendo una fuente de inspiración y transformación en la vida de las personas.